Bien, vamos a hacer un repaso de cómo se trabajaban las operaciones con fracciones. Esto es fundamental en cualquier curso de matemática de nivel universitario, ya que las fracciones muestran con el formato correcto el resultado exacto de muchos ejercicios, ya sean de cálculos o de ecuaciones o inecuaciones. Es decir, si bien nosotros tenemos disponible la notación tipo decimal para decir, por ejemplo, que un medio es lo mismo que 0,5, no es cómoda la notación decimal para este otro tipo de números, como por ejemplo 2 tercios, ya que esto es un 0,6666, etcétera, 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 que se puede escribir de otra manera como el 0,6 periódico, pero esto no es útil para hacer los cálculos. Los cálculos hay que hacerlos siempre con el formato fracción, ya que, por ejemplo, un tercio, que es equivalente a el 0,3 periódico, si nosotros hiciéramos un truncamiento acá, ya sea a 0,3 o a 0,33, por ejemplo, y a este número lo multiplicáramos por 3, ¿sí? Y dijéramos, bueno, un tercio es lo mismo que 0,33, al multiplicarlo por 3, esto nos va a quedar 0,99. Sin embargo, un tercio por 3 es igual a, en este caso, 1, ¿sí? Porque es el 3 tercios, o porque decimos, bueno, el 3 que multiplica con el 3 que divide se cancelan. Entonces, acá lo que tenemos es un 1, no un 0,99. Entonces, esto ya nos está dando un error del 0,99 al 1, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, del 1 al 0,99 un error del 1%. Si vamos del 1 al 0,99, si vamos del 0,99 hacia arriba, hacia el 1, tenemos un error más grande todavía. Esa diferencia de 0,01 comparado con este número da una diferencia entonces que tenemos un alejamiento del resultado real de un poco más del 1%. Así que esta es la demostración de por qué necesitamos trabajar sí o sí con operaciones con fracciones de la manera correcta. Bueno, dentro de operaciones con fracciones, lo más sencillo es comenzar por el producto, no con la suma y resta. Eso sería lo último. El producto de fracciones es la operación más simple, es decir, por ejemplo, si tenemos a sobre b multiplicado por c, en este caso el producto de una fracción por un número entero, lo que nos queda acá es a por c dividido b, o lo que es lo mismo por propiedad conmutativa o permutativa, c por a sobre b. Es decir, el número entero multiplica solamente al numerador y se mete ahí adentro del numerador de la fracción. Eso es producto entre fracción y entero. Por ejemplo, 2 tercios por 4, acá nos va a quedar 2 por 4 sobre 3, o sea, 8 tercios. Por otra parte, si tenemos un producto de dos fracciones, a sobre b por c sobre d, acá lo que nos queda es una nueva fracción formada por el producto de ambos numeradores en la parte de arriba y el producto de ambos denominadores en la parte de abajo. O lo que es lo mismo por propiedad conmutativa y permutativa, c por a sobre d por b. Por ejemplo, 2 tercios por 4 quintos. Esto es igual a hacer 2 por 4 sobre 3 por 5. O sea, 8 quinceavos. Ahí tenemos el producto de fracción por fracción. Primer caso, fracción por entero. Segundo caso, fracción por fracción. Luego viene el caso del cociente. Para hacer la división, primeramente vamos al caso de fracción sobre fracción. Por ejemplo, a sobre b dividido la fracción c sobre d. Esta notación es equivalente a decir esto mismo.
A sobre B, con estos dos puntitos que significan la división, C sobre D. Cuando tenemos que dividir dos fracciones entre sí, lo que vamos a hacer es, a la primera la vamos a multiplicar por el inverso o recíproco de la segunda. Es decir, a la segunda la vamos a dar vuelta de esta manera, D sobre C. Y ahora vamos a proceder para hacer esta multiplicación de dos fracciones, igual que como hicimos acá. Entonces nos va a quedar A por D sobre B por C. O, por propiedad conmutativo-permutativa, D por A sobre B por C. Es decir, si yo tuviera que hacer el 2 tercios dividido el 4 quintos, esto es lo mismo que hacerlo con esta notación, 2 tercios dividido 4 quintos. O sea, 2 tercios lo voy a multiplicar por 5 cuartos. Es decir, me queda arriba un 10 de 2 por 5 y 3 por 4, 12. Si quiero puedo dejar el resultado así o llevarlo a una expresión más simple. Recordemos que se cumple lo siguiente en las fracciones también. Una fracción A sobre B la podemos multiplicar arriba y abajo por el mismo número, de manera que nos quede A por C sobre B por C. Esto es una fracción equivalente. Y también podemos dividir tanto al numerador como al denominador por un mismo número. Podemos dividir arriba y abajo por C y nos va a quedar siempre una fracción equivalente. Por ejemplo, podríamos hacer al 2 tercios, llevarlo a otro tipo de denominador, multiplicando arriba y abajo por 4. Esto nos va a llevar a, en este caso, 2 por 4, 8, 3 por 4, 12, 8 doceavos. Si queremos, también a esta fracción, ¿sí?, que el 8 doceavos es exactamente el mismo número que el 2 tercios, ¿sí?, son fracciones equivalentes. Si queremos, por ejemplo, al 8 doceavos, también podemos dividirlo arriba y abajo por el 2. Entonces nos va a quedar en este caso 4 sextos. 4 sextos y 2 tercios son el mismo número, ¿sí? Entonces, a una fracción tengo infinitas formas de mostrarla, multiplicando y dividiéndola por el mismo número arriba y abajo. Entonces, al resultado que habíamos obtenido acá, esta división de fracciones, podemos mostrarlo de otra manera, más simple. Podemos dividir arriba y abajo por 2. Y acá nos quedaría 5 sextos. Y esta sería la forma más simple de mostrar este resultado. Probamos que no podemos seguir dividiendo, no podemos seguir dividiendo ni por 2 ni por 3, ya que por 3 podríamos dividir abajo, pero no arriba, y lo mismo, con el 2 podríamos dividir abajo y obtener un entero, pero arriba no. Obviamente se sigue dividiendo por 2, 3 o 4, vamos buscando un número hasta que ya no podamos obtener resultados enteros, arriba o abajo. Esto fue el caso de división fracción con fracción. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tuviéramos A dividido B y luego esto dividido por un entero C? O sea, una seguidilla de divisiones, ¿sí? A dividido B y luego dividido C. Bueno, hay una propiedad que nos dice lo siguiente. Esto es lo mismo que hacer A dividido por el producto de B por C. Esta propiedad, además de recordarla de memoria, podríamos entenderla de dónde sale. Es fácil. Esto es lo mismo que decir A sobre B dividido el número C, dividido un entero. Todo entero también se puede mostrar como que es una fracción. Y es hacer, entonces en este caso, A sobre B dividido C sobre 1. Entonces tenemos una división de dos fracciones.
Si nosotros dividimos dos fracciones, es lo mismo que agarrar a la primera y multiplicarla por el inverso o recíproco de la segunda. Y esto, al ser un producto de fracciones ahora, nos va a quedar igual a A por 1 sobre B por C. Y acá tenemos el A sobre B por C. Exactamente este resultado que nos dice la propiedad o fórmula. Por ejemplo, 2 sobre 3 y luego todo esto dividido 4. Esto es lo mismo que hacer directamente 2 sobre 3 por 4. Es decir, 2 sobre 12. Y dividiendo ahí arriba y abajo por 2, nos va a quedar un sexto. Bueno, y productos y cocientes. Y ahora vamos al tema de la suma y resta. Queremos sumar y restar fracciones, hay que tener en cuenta distintos casos. Lo primero es que para sumar o restar fracciones tienen que tener un mismo denominador, ¿sí? Tienen que tener común denominador y se va a generar una fracción donde permanece ese común denominador y arriba hacemos la resta o suma de los numeradores. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no tenemos un común denominador? Ahí hay una serie de reglas que tenemos que seguir para poder hacer esta cuenta. Por ejemplo, vamos a poner acá 2 tercios más 4 tercios. El resultado de esto es simplemente 2 más 4, 6 tercios. Y 6 dividido 3, en este caso, nos da un entero y es 2. Cuando queremos sumar o restar una fracción con un número entero c, lo que hay que hacer es transformar el c en una fracción. Nosotros ya vimos que un entero c es lo mismo que decir la fracción c sobre 1. Ahora bien, más allá de esto, nosotros lo que queremos es que aparezca el denominador b abajo. Entonces, a la fracción la vamos a dejar con su formato de fracción y al entero lo vamos a transformar en una fracción que contenga al común denominador b, al denominador de la otra fracción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que aparezca entonces abajo la b? Simplemente hacerla multiplicada por 1 o simplemente escribir la b dividiendo. Ahora bien, no puedo decir que c o c sobre 1 es igual a c sobre b. Si agrego b dividiendo a todo esto o multiplicando abajo, también tengo que agregarla multiplicando arriba, ya que algo que multiplica con algo que divide se cancelan y seguimos teniendo la c. Si yo solamente agregara a esto una b de esta manera, no es la misma cuenta A sobre B más C que A sobre B más C sobre B. Entonces, se agrega multiplicando y dividiendo la B, por su efecto neutro que tiene compensación, multiplicación con división. Ahora que ya tienen como un denominador B, vamos a hacer la suma o resta de los numeradores. Y me queda A más menos C por B. Es decir, por ejemplo, si tengo que hacer 2 tercios más 4, lo que voy a hacer es transformar el entero 4 en una fracción que esté escrita en tercios. Para saber qué número poner arriba, simplemente tengo que multiplicar al 4 arriba por el mismo denominador que le quiero agregar, ¿sí? Multiplico y divido por 3. Entonces lo que tengo acá es un 2 tercios más 3 por 4, 12, 12 tercios. Entonces tengo un 14 tercios. Esa fracción no se puede dividir por 2 abajo, arriba sí, pero abajo no. Y por 3 tampoco se puede dividir arriba, abajo sí, pero arriba no. Entonces queda así.
Luego, cuando queremos sumar o restar dos fracciones que no tienen el mismo denominador, ¿sí? Acá por ejemplo a sobre b más menos c sobre d, todos estos números reales, ¿sí? Y b y c son distintos. Acá hay dos casos posibles. Uno que no se puede mostrar en formato de letras o símbolos de manera, digamos, rápida o fácil, ¿sí? Sino que lo vamos a mostrar con otro ejemplo numérico, ¿sí? Que es cuando b y d son uno múltiplo del otro, uno divisor del otro. En ese caso hay un procedimiento más sencillo. Pero el caso general es, sean los números que sean, b y d, no importa si son múltiplo uno del otro o no tienen ningún tipo de relación, lo que nos dicen las fórmulas de los libros es lo siguiente. Hay que hacer lo siguiente y es una fracción que abajo va a quedar b por d y arriba a por d más menos c por b. Ahora bien, ¿de dónde sale esta fórmula? También tiene una explicación sencilla. Nosotros queremos hacer una suma resta de dos fracciones. Lo que dijimos es que tienen que tener el común denominador. Si estos dos números no están relacionados, ni d es múltiplo o divisor entero de b, ni viceversa, entonces lo que tenemos que hacer es generar un común denominador entre los dos y la forma más sencilla es simplemente haciendo el producto entre estos dos números, sean quien sean, ¿sí? El producto b por d es tanto un múltiplo de b como un múltiplo de d. Entonces, en ambos lugares, tanto en la primera fracción como en la segunda, voy a querer que figure el producto b por d. Ahora, ¿qué me falta acá para que me quede b por d? Agregar una d. Si agrego una d abajo, también lo voy a agregar arriba. Ahora, ¿qué me falta acá para que figure b por d? Agregarle una b. Si agrego una b abajo multiplicando, también lo agrego arriba. Y ahora que ya tienen el mismo común denominador b por d o d por b, que es lo mismo, hago la suma o resta de sus numeradores. Es decir, abajo queda b por d y arriba queda a por d más menos c por b. Exactamente lo mismo que habíamos escrito más arriba. Bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una cuenta como 2 tercios más 4 quintos, no tienen un común denominador, ni tampoco 3 es múltiplo de 5, ni 5 es múltiplo de 3, ni tampoco 1 es divisor entero del otro. Entonces lo que voy a hacer es simplemente el caso de abajo dejar 3 por 5 y arriba poner 2 por 5 más 4 por 3. Esto viene de pensar lo siguiente. Yo tengo el 2 tercios y lo quiero sumar con el 4 quintos. Entonces lo que voy a hacer es, el múltiplo común que tienen el 3 y el 5 es el 15, que es justamente el producto de 3 por 5. Entonces acá voy a agregar un 5 multiplicando y arriba también. Y acá voy a agregar un 3 multiplicando y arriba también. Con lo cual, lo que tengo que sumar es un 10 quinceavos con un 12 quinceavos. Y ya sea que haga esta cuenta o la versión rápida de arriba, en ambos casos lo que me está quedando acá es un 22 quinceavos. Ese resultado queda así. No puedo dividir por 2 abajo porque me quedaría 7,5. Arriba sí me quedaría 11. No puedo dividir por 3 arriba, me quedaría 7 con algo, y abajo sí me quedaría un 5. Entonces, con el 2 no se puede, con el 3 no se puede, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo así directamente. Siempre se puede mostrar acá al lado el aproximado de cuánto daría el resultado de esta división, formato decimal, truncado, como para saber más o menos por dónde anda ese número.
por último, un caso donde tengamos que hacer una suma o una resta. Vamos a hacer una resta en este caso, donde estemos en ese caso que mencionaba antes, donde uno de los denominadores es múltiplo o divisor entero del otro. Por ejemplo, tenemos un 2 tercios. Vamos a poner acá mejor 5 tercios. Y le quiero restar un 2 novenos. Bien. En este caso, 3 es divisor entero del 9. Podemos dividir por 3 y el resultado será 3. O podemos pensar que el 9 es múltiplo entero de 3. Si al 3 lo multiplicamos por 3, llegamos a 9. Entonces tenemos dos caminos un poco más sencillos, que es ambas fracciones mostrarla en tercios o ambas fracciones mostrarla en novenos, ¿sí? Generalmente lo que es más fácil es llevar a la fracción que tiene el denominador más chico a la que tiene el denominador más grande, es decir, los tercios, llevarlos a novenos, ¿sí? Podemos llevar los novenos a tercios, pero depende del caso, ya que acá si dividimos por 3 abajo, también tenemos que dividir por 3 arriba y arriba nos queda una fracción. Y no queda muy bien ver una fracción que está formada a su vez por una fracción adentro en el numerador o en el denominador, ¿sí? Queremos trabajar con fracciones que tengan un número entero arriba y abajo. Entonces, lo más fácil es transformar el 5 tercios a novenos. El 2 novenos lo dejamos así. Y al 5 tercios lo vamos a transformar en novenos multiplicando arriba y abajo por 3 para llegar al 9. Entonces me va a quedar 15 novenos menos 2 novenos. Me queda 13 novenos. Bien. Este último caso nos muestra algo que podemos hacer solo en algunos casos cuando tenemos un denominador que, si bien no es de un denominador común para ambas fracciones, tenemos uno que es múltiplo o divisor entero del otro. Entonces, solo necesitamos modificar a una de las fracciones en lugar de modificar a ambas como hicimos en este caso. Bien. Bueno, espero que se haya entendido y quedado claro. Estas son la mayoría de las operaciones con fracciones que debemos recordar para un primer curso introductorio de matemáticas universitarias.